Jorge Altamira es dirigente del Partido Obrero y está con nosotros. Jorge, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, ¿son la izquierda boba de los intereses capitalistas? Bueno, ayer la presidenta pegó un viraje de 180 grados, porque salió a criticar a la empresa Donnelley. Sí, dijo que le iba a aplicar la ley antiterrorista. Que le iba a aplicar la ley antiterrorista. ¿Comparte eso? No, no lo comparto, le voy a decir por qué, pero hay un viraje. Ahora resulta que era verdad que las patronales buscaban despedir, buscaban cercenar la actividad sindical, buscaban, en el caso de Donnelley, habían comenzado con una serie de despidos, no porque estuviera en quiebra, que no está en quiebra, sino porque quería modificar el método laboral, quería introducir la jornada dominical, sin pagar horas extras, lo que se llama el turno americano, trabajar con menos personal, obtener una ganancia superior. Los trabajadores se opusieron naturalmente a eso y la presidenta atacaba a los trabajadores, y Capitanich atacaba a los trabajadores, y Piñanelli y compañía atacaban a los trabajadores. Todo esto a propósito de Lear. De Lear y también de Donnelley, de todas las empresas. Y ahora, no, ahora el discurso es descubrir que efectivamente hay una conspiración de Donnelley con los fondos buitres. Es un brusco cambio de discurso que demuestra que nosotros, la izquierda, hemos sido más previsores que el gobierno. Hemos visto más claro dónde estaba el problema. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo con la ley antiterrorista? La ley antiterrorista es de aplicación individual, a los accionistas, a directores. ¿Pero Donnelley va a seguir trabajando o no? Nosotros queremos la defensa de la fuente de trabajo, primer punto. Segundo punto, esta ley ya fue aplicada a un periodista de Santiago del Estero, sí, con el cual estuve el lunes pasado conversando largamente, porque participé en la campaña electoral del Frente de Izquierda en Santiago del Estero. Que hay elecciones ahora el último día de agosto. El último día de agosto. En la ciudad capital. ¿A qué quiero ir? A que aplicar la ley antiterrorista, y máxime en esta forma completamente ineficaz, porque finalmente quien va a decir si la ley es aplicable a este caso o no va a ser un juez, no resuelve, crea un antecedente, crea un precedente. Y el precedente se aplica a las luchas populares. Porque el objetivo de la ley antiterrorista, y es muy claro el título, es aplicar las luchas populares, porque la esencia de la ley es la parte en que afirma que está penalizado toda actividad que tienda a buscar torcer la voluntad del Estado. Bueno, entonces ya no se puede protestar, porque le voy a dar un ejemplo. Si yo quiero eliminar el impuesto al salario, y el Estado quiere mantener el impuesto al salario, hago una actividad para torcer la voluntad del Estado de mantener el impuesto al salario. Bueno, de hecho, a propósito de ello, va a haber un paro de la CGT de Por Moyano, ejemplo, va a haber un paro de la CGT. Esto es punible. O sea, usted advierte que tras el paro el gobierno podría aplicarle la ley antiterrorista a dirigentes gremiales. Quisiera hacerlo, sí, porque se trata de eso, se trata de una penalización del derecho de protesta y el derecho de manifestación con el argumento de torcer la voluntad del Estado, que en definitiva, hablando claro, es el objetivo. Quiero decir, si el Estado tuvo una medida injusta y alguien sale a protestar, es para torcer la voluntad del Estado. Esto es una ley a la medida de a la represión de las organizaciones populares, por eso se la aplicaron a Juan Pablo Suárez, el periodista santiagueño. La presidenta no dice la verdad cuando dice que la primera vez que la aplica es ejemplificadora contra una empresa. Bueno, en el caso de Suárez recién hablábamos, finalmente lo desechó un juez y sí le aplicó otro artículo del Código Penal que era incitación a la violencia. Digamos que habrá que ver cómo termina el proceso. Habrá que ver cómo termina. Lo que quiero decirle con esto es lo siguiente: no queremos ningún precedente de leyes represivas contra el movimiento popular que al mismo tiempo hace un trabajo de infiltración en las organizaciones populares a través del Proyecto X. No queremos nada. Y además es ineficaz, porque ¿cuál va a ser el destino personal de este o el otro director de Donnelley? Para los trabajadores es indiferente. Lo que nos interesa es la preservación de la fuente de trabajo, y nos interesa que las condiciones laborales no se modifiquen negativamente para los trabajadores. Esto me parece absolutamente esencial. Por otro lado, es verdad que la empresa tiene ganancias muy importantes. Por lo tanto, esto es una suerte de quiebra fraudulenta o una acción inesperada, pero también quiero advertir a la presidenta de que, por ejemplo, cuando el gobierno nacional emite los prospectos de deuda, los imprime en Donnelley. Los trabajos los ha hecho en Donnelley.
Después imputa algunos... los prospectos de la emisión de deudas se hicieron allí. Se imprimen en Donnelley. Y luego hay algunos fondos de inversión a los que la presidenta ataca, que me ha provocado una cierta confusión a mí mismo, una cierta incertidumbre. Por ejemplo, el fondo BlackRock, que en la disputa con los fondos buitre se puso del lado del gobierno. Y que además tiene inversiones multimillonarias en el mundo. En el mundo entero, y tiene también en Donnelley. Pero me confunde el hecho de que ataque un fondo que trató de mediar... A favor de la Argentina. Digamos a favor de la Argentina porque está entre los que entraron. Tiene inversiones de los que entraron al canje. Bueno, este es un elemento, digamos, secundario. Sería un buitre bueno en todo caso. Claro, de hecho, digamos, no está caratulado como buitre. No está caratulado como buitre, digamos que tiene, digamos, esta característica. Esto un poco para esclarecer el nivel de confusión que reina en el gobierno, la ineficacia de lo que hace y simplemente una modificación de discurso que sigue apuntando contra la izquierda. Porque ayer dijo que a la izquierda de la presidenta estaba la pared. Yo por un momento vi al gobierno como amurado, porque por un lado a la derecha del gobierno está la pared, en virtud de que, por ejemplo, el impuesto al salario que se aplica a los trabajadores es una medida de derecha, y a la izquierda del gobierno está la pared. Si uno está metido entre dos paredes... Usted la veía a la presidenta encorsetada, digamos, en términos gráficos. Lógico, porque acá hay que tomar medidas fundamentales, que la primera de ellas es la preservación de la fuente de trabajo. Yo señalo lo siguiente: contra los movimientos piqueteros, las luchas, se ha dicho que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, procurando denostar a los piqueteros que al cortar una calle, digamos, impiden el tránsito de otras personas. El derecho de propiedad para los trabajadores termina donde empieza el derecho al trabajo. El derecho al trabajo para el trabajador es invulnerable. Y por lo tanto no admitimos la libertad de la empresa para despedir. Porque hay una salida a los despidos, que es el reparto de las horas de trabajo. Si hay una menor producción, usted reparte las horas de trabajo entre el conjunto de los trabajadores sin tocarles el salario, porque de lo contrario serían ellos los que estarían pagando los trabajadores la reducción laboral, y usted mantiene los empleos, y la empresa que ha ganado lo que ha ganado, como ocurre en el caso de Donnelley o como ha ocurrido en la industria automotriz, sacará los fondos de las ganancias Ahora, Jorge, en ese punto, entonces una empresa no podría ir a la quiebra, o una empresa no podría cerrar sus puertas, o una empresa no podría despedir trabajadores. Claro que no. Pero eso habría que cambiar la ley. Hay que cambiar muchas cosas, por eso estamos los de la izquierda. No somos... O sea, si la izquierda es poder, prohibidos los despidos. Si la izquierda es poder... Pero no solo si es poder, está presentado el proyecto. No, está bien, pero quiero decir, si el gobierno va a hacer mucho para... Lógico, pero ya está presentado. Y sobre el problema de la quiebra, una empresa privada puede presentar una quiebra, el Estado tiene una responsabilidad. Tendrá que expropiar la empresa, tendrá que ver si no está vaciada. ¿Pero eso rige para Donnelley, o rige para un kiosco, rige para una agencia de remis? No rige para una agencia de remis, para un kiosco, porque su incidencia es menor y el movimiento y la capacidad de un remisero para modificar las condiciones sociales. Bueno, se puede establecer un criterio. O sea, los más de 100 empleados el Estado debe expropiar, menos no, por ejemplo. No, pero le doy la respuesta al término de la quiebra, porque como no soy un fantasioso, la izquierda esta que nosotros conducimos tiene un programa político muy bien fundamentado, etcétera, no desconoce que en el proceso capitalista hay quiebras y bancarrotas. ¿De acuerdo? Correcto. Por otro lado, en esta crisis mundial, todos los que quebraron fueron rescatados por el Estado. Mire usted la noticia del día de hoy. Tomemos la noticia del día de hoy. España tiene una deuda pública de 1 billón de euros. Es el 100% o el 100 y pico % del Producto Bruto. Hace 5 años era el 40%. ¿Cómo pasó del 40 al 100? Porque absorbió la deuda de los bancos, entre otras cosas. Por lo tanto, son generosísimos. En medio de la crisis de las hipotecas. De las hipotecas. Y les han sacado jubilaciones a los trabajadores, se han bajado los salarios, despidos. Usted dice, como actúan con los bancos, deberían actuar con empresas como Donnelley. Pero quiero mostrarle que el concepto de quiebra es relativo. Si usted es un monopolio importante, es un banco. El Citibank, por ejemplo, fue rescatado por Obama. El Citibank. Si usted es Citibank, es rescatado. Si usted es un obrero, no es rescatado. El método de rescate de la fuente de trabajo, si el empresario confiesa que en las condiciones de una producción capitalista él es un fracaso,
el Estado se hace cargo de la empresa poniendo el acento en el proceso productivo, en el proceso laboral, en el desarrollo de la capacidad profesional de los trabajadores y eventualmente, mire lo que le digo, se hace un debate sobre la reconversión industrial. Porque, por ejemplo, le hablo desde la izquierda, tener 10 empresas automotrices es un desatino, incluso para la sociedad capitalista, lo cual demuestra el despilfarro con que se asignan las prioridades de inversión en una sociedad capitalista. 10 empresas de automóviles cuando una sola de ellas, digamos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del mercado, etcétera, sería suficiente. Entonces a lo mejor hay que producir más tractores, más cosechadoras. Se puede hacer una reconversión industrial, pero para eso tiene que intervenir el trabajador. En el sentido, se asocia el trabajador a la crisis, claro, conservando la fuente de trabajo y discutiendo la reconversión de la industria. Jorge, el debate sobre limitar las protestas sociales se engloba en esta digamos, incursión más hacia la derecha que usted entiende tiene el gobierno en los últimos tiempos. Absolutamente, indudablemente. Indudablemente por lo siguiente, la cuestión de la libertad de tránsito de la persona no está en debate. Ese es un debate ficticio. Está en una crisis industrial, hay despidos, y toda la experiencia de la crisis del 2001 indica que hay que defender a muerte la fuente de trabajo. Hay gente que se cayó del pico de una montaña en la crisis del 2001, a la miseria más completa. Sí, a ver, también es cierto que cuando hay un apagón, digamos, o un corte generalizado, son los propios vecinos los que cortan las calles. Por supuesto que hay situaciones... Bueno, y nadie puede alegar ahí un problema de tránsito. Hay una necesidad mucho más extrema. En materia de derechos, hay una serie de preferencias. Hay ciertos derechos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, que está por encima de otros derechos en el caso de que entrara una suerte de conflicto. Es un concepto social lo que determina la prioridad de uno u otro. Para alguien que defiende a rajatabla la sociedad capitalista, el derecho a la propiedad privada justificaría, por ejemplo, un desempleo masivo. Para nosotros no. Ahora, también es cierto que algún límite hay que encontrar en términos de racionalidad. Imaginemos un paro, ni siquiera un paro, una actividad de una organización sindical que bloquee todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el habitante de la ciudad no puede salir, el habitante que quiere entrar a la ciudad tampoco puede habría entrar. Que ver las condiciones para un hecho tan excepcional. Lo que le quiero decir es que, en general, la policía tiene una actitud permisiva con ciertos bloqueos muy pequeños, porque forma parte de una campaña psicológica para indisponer a la población contra la lucha. O sea, hay, digamos, protestas muy pequeñas que terminan generando un gran conflicto. Y la policía, tranquila, fenómena. Y actúa en los casos emblemáticos, Lear, otros en los casos en que realmente los grandes intereses están en juego. Mire, le voy a hacer una advertencia porque todo este discurso es un discurso distraccionista. El martes, por orden de la justicia y por decisión del Ministerio de Trabajo, tiene que abrir Lear. Sí. El sindicato de Nemata ya ha dicho que va a ir a la fábrica a imponer sus propios delegados. Me gustaría que la presidenta le diga a Piñanelli que no ejerce ese patoterismo. O el presidente de la compañía sale en los diarios diciendo si están dadas las condiciones, nosotros trabajamos. Bueno, ya es una extorsión. Porque lo que más queremos nosotros es que estén dadas las condiciones. ¿Cuál es la lucha? La lucha es que se trabaja en Lear sin despidos. Por lo tanto, tenemos todas las condiciones. No faltan condiciones. Las condiciones a las que está refiriendo es una suerte de aval a esta patoteada que ya tiene planificada la burocracia sindical. No sea que el discurso contra Donnelly tienda a encubrir otro tipo de procedimientos y mostrar al gobierno que finalmente nosotros estamos, no sé en contra de qué. Correcto. Jorge, lo último, la ley de abastecimiento que la presidenta salió a defender, que se va a discutir en el Congreso y que ha tenido el masivo repudio empresario y dirigencias gremiales, entre otras las del propio campo. ¿Usted la valida, la apoya, cree que es válida? Mire, ocurre lo siguiente, todo lo que sea inspeccionismo estatal, todo lo que sea, está condenado al fracaso porque es una burocracia. No alcanza el personal. Por ejemplo, hay miles y miles de empresas en la ciudad de Buenos Aires y creo que hay 25 inspectores laborales y lo mismo ocurre en otras esferas y en muchos casos, más que inspeccionar, van a pedir una coima a los que son inspeccionados. Es decir, que finalmente también el contribuyente tiene que mantener una burocracia para todo esto. Nosotros preferimos, a la hora
de ver que... O sea, usted se agrega más problemas que soluciones puede aportar. Nosotros tenemos un planteo que es más barato. Que los trabajadores tengan acceso a los libros de las empresas. ¿Y por qué es más barato? Porque no le vamos a pagar un salario por tener acceso al libro de la empresa, porque él ya es trabajador de la empresa, cobra un salario, ese es un trabajo gratuito, cada trabajador conoce el funcionamiento de la empresa, cuando va a mirar el libro sabe si el libro está reflejando lo que pasa en la empresa o es una mentira, y ese es el mejor método. Todo lo demás va a un fracaso. Por otro lado, como el gobierno ha desarrollado condiciones caóticas en la economía, la pretensión de con medidas regulatorias querer frenar el caos que ha generado todo este proceso, por ejemplo la inflación, que cambia constantemente todas las variables. No, tiene que haber un planteamiento más profundo para terminar con la inflación. O sea, el gobierno pierde el prisma de la integralidad, se focaliza y sectoriza y equivoca el camino, dice usted. Y al mismo tiempo son medidas desesperadas. Son medidas completamente desesperadas. Nosotros tenemos soluciones superiores, ya le acabo de señalar. El acceso, que se abran los libros. Por ejemplo, si se hubieran abierto los libros de Donnelly, nos hubiéramos enterado antes que la presidenta hablara ayer, que ha tenido, a lo mejor ahora estoy confundido, no sé si lo dijo ella, pero esto lo sé, que ha tenido ganancias por 500 millones de dólares. Jorge, hasta la próxima, como siempre, gracias. Muchísimas gracias. Jorge Altamira aquí con nosotros.